buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a una de nuestras sesiones académicas. Hoy vamos a hablar sobre el trauma por aplastamiento en situaciones de desastre. Mi nombre es Samuel Cardona y soy residente de Medicina de Urgencias de primer año de la universidad. Entonces, empezamos con algunas cifras. Estas son las cifras de los últimos 25 años de la totalidad de catástrofes naturales que hemos tenido alrededor del mundo en cuanto a su porcentaje por su frecuencia, y nos damos cuenta que más de la mitad o prácticamente la mitad han sido registros de inundaciones a lo largo del mundo. Un 21% corresponden a movimientos de masa, sea todo tipo de derrumbes, todo tipo de temblores, todo tipo de derivados por volcanes, pero no exclusivos a su actividad, sino al sismo relacionado, y el 27% a otros tipos. Cuando nos remitimos a Colombia en los últimos 25 años, desde el 2000 hasta el 2025, nos damos cuenta que de entre todas las catástrofes ambientales o de todas las catástrofes de alta magnitud que hemos tenido, pues más de 2.500 vidas se han registrado como pérdidas en la totalidad de los eventos, pero en realidad esta no es la parte más relevante, no es la parte más importante de todas, sino las cifras más alarmantes son que se han registrado hasta 12,8 millones de personas afectadas, y por afectadas se refieren a aquellas que quedan con discapacidad, que quedan con pérdida total, aquellas que quedan sea con discapacidades totales, que son aquellas que representan el requerimiento de una pensión por parte del Estado, o con discapacidades parciales o con limitación total o riesgo de mortalidad a largo plazo, reconociéndose las inundaciones, al igual que alrededor del mundo, como la principal catástrofe asociada posteriormente a los movimientos de masa y posteriormente a los movimientos sísmicos, recordando que los movimientos sísmicos alrededor del mundo se relacionan también en cuanto a los movimientos de masa, ¿cierto? Si ya utilizamos el mismo registro de los últimos 25 años, pero lo dividimos en cuanto a los años que se han presentado, nos damos cuenta de una tendencia bastante importante, y es que en el 2010, 2011 y casi hasta el 2023 los principales eran cuestiones de inundación, pero en los últimos años, se presentó un cambio bastante interesante debido a las afecciones climáticas inherentes a la época que estamos atravesando, que son que en los últimos años se ha presentado una tendencia hacia las múltiples catástrofes ambientales, es decir, derivadas desde inundaciones, movimientos de masa, sequías, incendios y lluvias, siendo esta las cifras reconocidas de mayor cantidad de afectados. En el 2010, 2,7 millones de afectados, recordemos que no hablamos de muertes, sino de los afectados en totalidad, y más de 1,1 millones para el 2024. Y para el 2026, en lo que va corrido de estos 7 meses del año, pues hemos tenido dos grandes catástrofes, una en Sucre y la otra no recuerdo en dónde, una inundación y la otra una tormenta, con vean esta cantidad de afectados. Aquí tenemos 580,000, eso es más de la población de Manizales inclusive, y aquí tenemos prácticamente más de un cuarto de la población de Manizales solo en dos catástrofes divididas, ¿cierto? Entonces esto nos muestra, más allá de su mortalidad, pues la importante carga que representa, y en esta parte vemos precisamente a qué se debe, que en realidad sigue unas tendencias demasiado altas, igual a las que se están presentando de carácter sumatorio alrededor del mundo, y es que geográficamente nos encontramos en una zona con una alta cantidad de volcanes activos. De hecho, nomás aquí a 2 horas tenemos uno de los volcanes más activos, que lleva prácticamente de forma intermitente activándose en los últimos 500 años, de forma que se sepa, de forma muy intermitente. Al mismo tiempo estamos en una región que está conjugando fallas geológicas y placas que se asocian a muchos movimientos y temblores derivados. Entonces, en realidad no estamos exentos de toda esta cantidad de catástrofes y de un agravamiento o empeoramiento con mayor frecuencia de las mismas. Entonces, por eso aquí concluimos de por qué es importante hablar de este tema, pues porque representa una alta tasa de pérdidas materiales y una alta carga económica para el sistema de salud y para el Estado en general, con una alta tasa de discapacidad, ¿cierto? No solo años de vida potenciales perdidos por discapacidad, sino también años de vida perdidos por la alta cantidad de fallecimientos que presenta una evolución errática a través del tiempo, puesto que es bastante sumatorio, y no solo eso, sino que es algo bastante errático, ya que las atenciones no se empiezan de forma inmediata. Entonces hay unas muy altas tasas de complicación por los retrasos o por las dificultades en cuanto al inicio de la atención. Tiene un impacto comunitario y social y en el sistema de salud, y requiere e implica un enlace prehospitalario y hospitalario de forma expedita, inmediata, supremamente importante. Y como ya sabemos, esta va a ser la frase que va a guiar la charla de hoy.
Entonces, cuando estamos hablando sobre el traumatismo por aplastamiento, debemos tomar dos grandes caminos. El aplastamiento es cuando se aplica una fuerza diferente a la contusa, es decir, sostenida en el tiempo sobre un área corporal, sobre una superficie que se perpetúa en el tiempo. Y esta es lo que puede llevar a lesión por aplastamiento, es decir, cuando esta fuerza por aplastamiento genera un daño local, o a un síndrome por aplastamiento, que es la respuesta sistémica derivada de la no modulación de la lesión por aplastamiento. Y el hermanito negado de la lesión por aplastamiento es el síndrome compartimental, teniendo aquí en este punto medio entre lo que es la lesión por aplastamiento y el síndrome por aplastamiento lo que es la lesión derivada o el síndrome de isquemia reperfusión. Este es el que conecta a ambos y vemos la diferencia entre todo lo que es una respuesta local y todo lo que es una respuesta sistémica. En cuanto a la fisiopatología, vemos que esto es el que representa el punto intermedio entre lo que es la lesión por aplastamiento y el síndrome por aplastamiento. Y es que, ¿qué ocurre? Tenemos una compresión, esa compresión está sobre un compartimiento, ese compartimiento interrumpe su drenaje linfático, su drenaje venoso, su drenaje arterial, por ende, lo que ocurre es su perfusión, su flujo arterial, por ende, se suspende el flujo de ATP. Como se suspende el flujo de ATP, inmediatamente se suspende la funcionalidad de lo que son las bombas que requieren la misma, como la bomba correctora de calcio y las bombas sodio-potasio. Se interrumpe el flujo de potasio, por ende hay un edema intracelular. Sabemos lo que pasa cuando se acumula calcio intracelular, se induce todo lo que es la apoptosis, se altera la cadena respiratoria mitocondrial, se liberan especies reactivas de oxígeno y posteriormente, cuando se libera esta compresión, inmediatamente tenemos la lesión por isquemia reperfusión. ¿Qué significa? Se liberan mediadores musculares como la mioglobina, que son altamente neurotóxicos. Hay liberación de iones intracelulares como el potasio, que media la hipercalemia. Hay un edema celular masivo por la acumulación de sodio intracelular que automáticamente, por efecto osmótico, atrae toda el agua y eso genera una depresión súbita del componente intravascular y se liberan purinas al mismo tiempo que se libera una cosa que se llama la santina oxidasa, que es la que media la formación de todo lo que es el ácido úrico, más la isquemia generalizada, que lleva a una reacción de acidosis sistémica, a una toxemia muy marcada y lleva a todas las complicaciones sistémicas derivadas del mismo. Entonces, posterior a esta toxemia, ¿qué es lo que ocurre? Se liberan todos estos mediadores y tenemos una afección en realidad de práctica virtualmente todos los sistemas orgánicos, pero pues los principales son la lesión renal, las diferentes arritmias por los trastornos del potasio y las lesiones pulmonares y el SDRA. ¿Por qué? Porque estos pacientes hacen una disfunción endotelial, entonces acaban haciendo un fenómeno vasopléjico que puede llevar a un choque de carácter mixto, por una parte distributivo, por otra parte hipovolémico, lo cual lleva a una afección preponderantemente pulmonar. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que el endotelio es el órgano más grande del cuerpo y la mayor cantidad se encuentra a nivel pulmonar. Y también, como el componente característico de todo lo que es el síndrome por aplastamiento, es decir, el carácter sistémico, el mediador es la rhabdomiólisis. ¿Por qué la rhabdomiólisis? El verdadero fenómeno patológico, si vamos a ser técnicamente correctos, no es síndrome por aplastamiento, sino que se llama rhabdomiólisis. Nosotros llamamos síndrome por aplastamiento a la versión más severa y más grave de la rhabdomiólisis que se presenta. Es decir, un paciente de igual forma puede llegar a presentar este cuadro sin llegar a un síndrome por aplastamiento. Igual presenta este mismo, si me hago entender, y este está mediado pues en realidad por muchas cosas. Deshidratación, hipovolemia, ya dijimos por qué, liberación de mioglobina, ya explicamos la razón. La falla renal es sumamente importante. De hecho, vemos como la isquemia tubular y la falla renal son la piedra angular de la hecatombe sistémica que se presenta, más la hipoperfusión intestinal, que es la que también media en gran parte lo que es la toxemia, que lleva a la descompensación de estos pacientes. Entonces, para el manejo, nos damos cuenta que tenemos una guía publicada por la Asociación Europea de Diálisis y Trasplante Renal, que literalmente se llama Recomendaciones para el manejo de víctimas en desastres masivos por aplastamiento. Y esta nos da diferentes definiciones bastante interesantes. Por ejemplo, nos dicen que todo desastre masivo es aquel donde el número de víctimas sobrepasa la capacidad del sistema local. No necesitamos que se nos derrumben 10 edificios, entonces, para considerar que tenemos un desastre masivo. El simple hecho de que supere la cantidad de camas disponibles en un servicio de urgencias, no hablamos de
10 camas, 20 camas, 100 camas, porque si el servicio de urgencias ya tiene ocupadas el 90% de sus camas, pues el 10%, si se sobrepasa, ya se consideraría desastre masivo, sumado a los demás hospitales locales. De especial relevancia, pues sobre todo en las regiones más vulnerables, las regiones rurales, como para todos aquellos que recién van a iniciar el rural o aquellos que ya hicieron el rural y saben en qué consisten todas estas limitaciones de espacio. Y otro término que me parece bastante importante y el cual es el que justifica que sea pues una asociación que se llama literalmente de diálisis y trasplante renal la que nos haga esta guía. Ellos dan un término que se llama desastre renal. ¿Por qué? Porque sabiendo que esta es la principal complicación que lleva a la mortalidad, pues definen como la cantidad de sobrevivientes con un síndrome por aplastamiento que supera la capacidad de diálisis local disponible. Y aquí nos preguntamos, ¿cuál es la capacidad de diálisis en esta ciudad o en las ciudades aledañas, como en Pereira, como en Armenia? No vamos a hablar de ciudades principales, pues porque la diferencia va a ser muy notoria, pero este es un término con el que, pues por lo menos yo nunca estuve familiarizado y representa el eje central de un tratamiento de una catástrofe bastante severo, que nos deja mucho que pensar y para prepararnos para un futuro. ¿Por qué decidieron ellos individualizar este término? Pues porque nos damos cuenta que alrededor de 50 estudios analizados alrededor del mundo, entre 1988 y 2023, documentaron que el 49% de los pacientes que presentaban rhabdomiólisis traumática, no estamos hablando exclusivamente de síndrome por aplastamiento, que es la versión severa, la versión máxima, ¿no? Esto es como la versión intermedia, ¿cierto? Una reacción sistémica, el 49% presentan complicaciones por lesión renal, y de esta totalidad el 49% llegaron a requerir terapia de reemplazo renal. Si vamos a utilizar números duros o números burdos para que sea mucho más fácil el entendimiento, estamos hablando en este lado el 50 del total y aquí el 50 del 50, lo cual es altísimo si lo comparamos con las cifras que vimos anteriormente, que pueden llegar a ser 12.000 afectados, 500.000 afectados, 400.000 afectados. Y obviamente no todos son por requerimiento de soporte renal, pero sí una gran cantidad pueden llegar a esto si no realizamos un manejo adecuado en masa nuevamente para evitar llegar a lo que ellos mismos definen como un desastre renal. Entonces, ¿cuáles son las conductas que vamos a tomar? Primero, planificar el abordaje de la catástrofe. Nunca está de más recordarlo, porque de hecho en realidad es una de las cosas más importantes. Lo que nos dicen ellos es que siempre para todo el equipo de salud lo primero resolver sus propios problemas relacionados con el desastre, todo lo que sea su vivienda, todo lo que sea sus condiciones familiares antes de participar en las operaciones de socorro. Como dicen vulgarmente, primero yo, segundo yo y tercero yo, pero no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de asegurar toda la capacidad para mantener un silencio intrapsíquico al momento de realizar las atenciones. Segundo, informar a todas las autoridades coordinadoras locales, precisamente para distribuir un esfuerzo general de equipos que se consideren óptimos, y dado el caso que parte del personal no se considere, pues determinar si puede llegar a participar, aunque sea de forma temporal, en actividades locales, sea de atención de bajo nivel, atención de baja prioridad, o sea, atención no de pacientes con alta gravedad, en caso de que se consideren ellos mismos capaces de realizarlo. Nadie puede ser obligado ni inducido a hacer una cosa de estas. Y finalmente, pues también lo primero que le dicen a uno, asegurar la escena, nunca participar en extracción directa de víctimas, pero ojo, ellos ¿por qué lo dicen? Porque ellos aclaran en la guía que el personal médico debe estar preparado es para atender a aquellos que van a extraer. ¿Por qué? Porque luego de la extracción el manejo empieza de forma inmediata. No es que no se pueda participar, es que se requiere dividir ambos equipos, pero pues si el médico o el personal médico en general puede participar de la extracción porque es necesario, pues puede hacerlo con toda seguridad. Simplemente ellos lo dividen en que se debe asegurar que haya un personal médico para iniciar la atención especializada inmediatamente después de que se haga el rescate de la víctima de la zona de la catástrofe. Ahora, posteriormente sigue asegurar, pero ¿qué es lo que se va a asegurar? Entonces, siempre empezar ABCD o el XABCDE, lo que nunca nos faltan, todo lo que sean condiciones de trauma, condiciones de catástrofe, e inmediatamente la primera conducta que debe hacerse, inclusive
cuando no se haya hecho la extracción del paciente es realizar la canalización de este y alistar los líquidos, muchas veces descrito como iniciar una reposición hídrica inmediatamente después de que se haga la extracción o durante la extracción. Es decir, el ejemplo que ponen es 1, 2, 3, inicio líquidos, 1, 2, 3, hago el levantamiento de aquello que me impide hacer la extracción y retiro el paciente. En pocos minutos debe hacerse de forma casi simultánea ambas conductas. ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a explicar. La velocidad de infusión que ellos nos dan, que debe ser con solución salina isotónica, son en adultos de 1000 cc/hora por al menos 2 horas y en niños de 15 a 20 cc/hora también por al menos 2 horas. Y posteriormente dicen que se haga una reducción de 500 cc/hora en adultos, o bueno, pero en realidad lo importante para recordar en este momento es iniciar con volúmenes altos, iniciar de forma inmediata o incluso previa a la extracción e iniciar con 2 accesos listos por si el paciente presenta una complicación posterior a la extracción, porque ya vimos por la fisiopatología que hay un fenómeno de distribución súbito y severo que puede hacer que el paciente presente un fenómeno de descompensación orgánica inmediata. El paciente se torna hipovolémico, simplemente presenta signos de choque indiferenciado, y siempre que un paciente de estos posterior a una extracción presente síntomas de choque indiferenciado, hay que pensar en 3 cosas: hipovolemia, reperfusión y potasio. ¿Listo? Entonces, ahora sobre los líquidos que vamos a usar, primero pensamos en cuál es la razón. El desequilibrio hidroelectrolítico más común documentado es la hipocalcemia, porque el calcio se queda dentro del músculo dañado más la atracción de agua, y posteriormente la hipercalemia. Si nos fijamos en lo que es la hiperfosfatemia y la hiponatremia, incluso la misma hipocalcemia, aunque tienen una frecuencia bastante considerable, vemos que manejan unos intervalos de confianza muy amplios, es decir, pueden variar bastante, mientras que la hipercalemia, tanto por fisiopatología como por los valores de intervalo de confianza y frecuencia que nos muestra aquí, sí es bastante relevante, y tenemos que hacer manejo de reposición hídrica para prevenir la lesión renal y para evitar estos trastornos del potasio. Aquí nos encontramos con el primer esquema que se llegó a describir, que fue desde 1990, que fue el esquema de Behrer para evitar la lesión renal en pacientes con rhabdomiólisis postraumática, y en realidad nos damos cuenta que es un esquema sumamente bizarro, una cosa sumamente engorrosa, porque es cero práctica para una situación de desastres. Por ende, nos remitimos al último consenso de la Asociación de Cirugía de Trauma, que nos habla sobre las recomendaciones de la rhabdomiólisis. Debe sospecharse rhabdomiólisis, ya sabemos, lesión traumática en tejido muscular, trauma por aplastamiento, que ellos lo mencionan de forma explícita, y asociado a lesiones vasculares o isquemia muscular, que dicen inmediatamente deben buscarse los síntomas, que son la debilidad muscular aguda, el dolor en la zona o dolor a la palpación, el edema, signos de rhabdomiólisis directos que son la orina oscura, como el hallazgo más común, y bueno, tenerlo siempre en el tintero, pues porque no suele ser las manifestaciones clínicas más con el mejor valor predictivo positivo, pero pues son de las pocas cosas que se tienen. ¿Cómo definen ellos rhabdomiólisis postraumática? Como una elevación de la CPK 5 veces por encima del límite superior de normalidad o por encima de 1000 en cuanto a su totalidad, y siempre realizar unas mediciones asociadas a mioglobina, lactato LDH, potasio, creatinina y AST, que también se libera por el músculo. Hay que hacer unas mediciones, refieren ellos, seriadas de CPK, aunque no dan unos intervalos puntuales, pero recordemos que la CPK suele alcanzar unos picos entre 24 y 72 horas, entonces podría considerarse este intervalo como el óptimo para realizar el seguimiento. Y también nos muestran este score. Este score lo que hace es que identifica pacientes con alto riesgo de requerir terapia de reemplazo renal o de mortalidad intrahospitalaria, hecho para rhabdomiólisis de cualquier carácter traumático, no solo por aplastamiento, de cualquier tipo de trauma que lleva una rhabdomiólisis. Está estandarizado este score, que de hecho es el único. Ellos que recomiendan puntualmente en un apartado sobre la protección renal para estos pacientes, que es siempre que un paciente tenga un puntaje mayor o igual a 6 con una sensibilidad del 86%, tiene riesgo de requerir terapia de reemplazo renal y hay que iniciar reanimación hídrica protectora. Así se llama el esquema, reanimación hídrica protectora. Vemos que requiere una importante cantidad de paraclínicos asociados, pero exclusivamente con unos datos iniciales que podemos obtener, sea con una entrevista, con una información de entrada, podemos estratificar inclusive a falta de otros datos, que es lo que va a requerir este paciente, un inicio rápido. Entonces,
Lo mismo, no se recomienda bicarbonato ni diuréticos en estos casos, y los criterios para terapia de reemplazo renal son los clásicos, ¿sí? Ninguno por fuera de lo normal. Ahora sí, ¿cuál es el esquema que vamos a utilizar? Sabiendo que ya hemos visto de 2 a 3 esquemas diferentes. En este metaanálisis del 2024 tomaron una serie de estudios todos realizados en contexto de catástrofes, o sea, de carácter retrospectivo por las catástrofes ambientales, y lo que nos mostraron fue, hay tiempos poco homogéneos en cuanto a los volúmenes que utilizaron por ciertos lapsos, pero lo que sí nos muestran de una forma bastante importante, y es que en todos estos pacientes utilizaron unos límites que son de 3 a 6, de 6 a 8 y de 8 litros en adelante para las primeras 24 horas, identificando 2 lapsos de riesgo, y es por debajo de las 3 horas, en realidad por debajo de 6, pero idealmente por debajo de las 3 horas. Cada hora de retraso en la reanimación hídrica aumenta de forma desmedida el riesgo de lesión renal aguda. Entonces, si bien la meta es iniciarlo de forma inmediata, pues demorarnos 3 horas o hasta 6 horas, pues es condenar prácticamente a un paciente al requerimiento de una diálisis y muy altos riesgo de mortalidad. ¿Cuáles fueron los 3 rangos que ellos mencionaron, que ellos utilizaron? Perdón, estos 3 que les acabé de mencionar, y recordemos que cuando hablan de intensivo nos referimos al primer esquema que les mencioné de Berer. Entonces, en el segundo esquema, que es el esquema óptimo, la conclusión que llegaron de todos estos estudios fue un esquema que utilizó de entre 3 a 8 litros al día, sabiendo que las primeras 2 horas utilizaron entre 1 y 2 litros, disminuyendo las tasas de lesión renal desde un 48% hasta un 2%, y los requerimientos de diálisis desde un 5% hasta un 1%, con un punto de corte de CPK de 15.000. CPK menor a 15.000 se quedaban de 3 a 6, mayor a 15.000 se quedaban de 6 a 8 litros con estos resultados, más los controles posteriores. Recordando que estos son en 24 horas, entonces no acaban siendo volúmenes tan pues, elevados como uno podría pensar. Todos fueron hechos con solución salina normal. Todos los agentes que adicionaron posteriormente, pues en realidad fueron inherentes a las demás patologías que presentaba el paciente, un trauma craneoencefálico, entre otros, ¿cierto? Ya es muy personalizado, porque obviamente todos son retrospectivos de catástrofe, nadie puede llegar a esperar a que se caiga un edificio para entrar a hacer un estudio. Y el límite de la CPK de 15.000 que determina el importante ajuste que debe ser de 3 a 6 litros o de 6 a 8 litros. Ellos lo refieren como mayor a 6 litros según el requerimiento del paciente, pero haciendo el estudio de los datos puntuales se dieron cuenta que un máximo de 8 litros es suficiente. Por encima de 8 litros en realidad no hubo ninguna diferencia, y la meta general que utilizaron para determinar esta suspensión de la rehidratación a las 24 horas fue la resolución de la mioglobinuria. Cosas que nos dejan bastante que desear, o bueno, no bastante que desear, sino que nos dejan ideas en el aire. Pues entonces las metas de diuresis estrictas u homogéneas son muy pocas, ¿cierto? Muy poco documentadas. En realidad nunca hubo meta, simplemente se vio cuánto estaba ocurriendo. No hay tiempos de control estrictos para cada uno de los paraclínicos para un seguimiento, por ende eso es totalmente individualizado y a criterio del clínico, y siempre refieren, debe priorizarse mantener un equilibrio ácido-base, pero pues no dan ninguna otra especificación. Ahora, posterior a asegurar, ya sabemos cómo asegurar. Es el buen pronóstico del paciente, y seguimos a la extracción. Ya nos conocemos todos estos pasos. ¿Y qué debemos saber de esta? Sobre la amputación, únicamente para intervenciones que deben salvar la vida del paciente de forma expedita, si no debe hacerse, y lo mismo ocurre para el uso del torniquete, únicamente si la vida del paciente depende de ello. Debe iniciarse después de la extracción un recuento total de líquidos de forma inmediata, no puede haber pérdida de uno solo, vigilar los criterios de terapia de reemplazo renal, que son los clásicos, e iniciar estabilización de potasio de forma inmediata. Pues en nuestro medio no es tan fácil tomar gases así de buenas a primeras, por ende el paciente debe contar con electrocardiograma lo antes posible y documentarlos con gases al momento de llegar a la institución, puesto que los ERICOS siempre se demoran un poquito. En caso de que no se considere que el paciente requiere una internación hospitalaria, sino que pueda ser vigilado en las zonas de baja dependencia, es decir, en los albergues,
o pues no necesariamente tiene que ser en esto, sino que simplemente se pueda dar, entre comillas, un egreso con signos de alarma y recomendaciones, por mínimo 3 días el paciente debe tener todos los signos de alarma y recomendaciones para reconocer lo que es una rhabdomiólisis, tanto él como sus familiares, porque sabemos que puede presentar una descompensación súbita y muchas veces el paciente no alcanzará a consultar por sus propios medios. Entonces, tanto él como sus familiares deben tener esto muy presente y por mínimo 3 días, porque puede presentarse 3 días, 4 días, 5 días, según el tipo de politrauma que haya presentado este paciente. Entonces, líquido, ya sabemos, extracción, ya sabemos, ellos ponen una meta de extracción ideal de 1 hora, máxima de 2 horas, pero en realidad no es una meta que tenga un sustento biológico, sino que es una meta que ellos dan para optimizar todos los procesos, para optimizar todos los procedimientos, pero en realidad esta meta no se relaciona para nada, ni con el grado de lesión renal, no se relaciona para nada, ni con los desenlaces a largo plazo, por lo menos de forma documentada. Ellos lo dan, es como una meta procedimental, intentando optimizar todas las conductas que se vayan a tomar y la adecuada distribución tanto del personal como de los pacientes que requieren una atención, y el ajuste de líquidos, que también ya lo mencionamos. Listo. Ahora, ¿qué ocurre después de que el paciente ya se planificó todo el sistema de atención global, se aseguró no solo el paciente sino su pronóstico, se hizo la extracción no solo del paciente sino conservando toda su funcionalidad? Por eso se cumplen lo que son los mismos criterios, tanto del torniquete como de la amputación, como las metas de extracción temprana, las metas de adecuada distribución de la población y del personal en los niveles de dependencia que sean necesarios, descritos también en la guía como aquellos que requieran, sea como sea, una estancia en un 3er nivel, aquellos que puedan derivarse a un 2º nivel para seguimientos de complicaciones locales, aquellos que requieran un 1er nivel para dar una atención inicial de heridas y posterior egreso. Aquí sigue lo que es el ingreso institucional en un 3er nivel de atención. El paciente ya debe llegar con una cantidad de líquidos administrada desde el momento en el cual se hace la extracción en los minutos anteriores. Entonces debemos hacer inmediatamente el recuento de cuánto lleva el paciente. Después de realizar este recuento, debemos verificar en cuánto tiempo el paciente ha tenido X cantidad de gasto urinario. Entonces, a partir de ahí, como mínimo va a ser 1 hora o inclusive 2 horas, por muy rápido que sea, ya debemos estar verificando metas de diuresis en este paciente. ¿Cuáles son las metas de diuresis? Descritas más o menos entre 1 y 3 cc por kilo hora, o inclusive descritas hasta 300 cc hora. Es decir, necesitamos pacientes con tendencia a la poliuria. No se debe tolerar ningún grado de oliguria. El paciente debe tener idealmente equilibrios positivos, ¿cierto? De líquidos totalmente, y identificar, aquellos pacientes que se presenten con anuria o con algún criterio de terapia de reemplazo renal de forma inmediata para asegurar el buen pronóstico de los pacientes. Entonces, al ingresar a un 3er nivel, siempre, o 2º nivel, valoración integral del paciente politraumatizado, nuevamente, siempre hay que recordarlo, el ABCD o el XABCD, iniciar una valoración multidisciplinaria rápida, es decir, aquel que requiera la valoración rápida por ortopedia, recordar que estos pacientes se presentan con trauma cráneoencefálico, se presentan con traumas vasculares severos, pero aquí caemos en un gran error que siempre debe recordarse, y es que el paciente que pueda presentar o consideremos que tiene criterios de amputación o que requiere manejo avanzado de fracturas no significa que deba quedarse esperando a que llegue un especialista a intervenirlo. Estos pacientes necesitan de forma inmediata una intervención de sus heridas, hacer un adecuado desbridamiento inicial, un adecuado lavado de las heridas, un adecuado lavado general del paciente, porque todos estos son focos sépticos, y hacer un seguimiento individualizado según lo que esté presentando el paciente, como que todas las lesiones de musculoesqueléticas y de tejidos blandos, principalmente laceraciones, fracturas, contusiones aisladas, son muy extrañas, pero porque todas las patologías son de alto impacto y por aplastamiento normalmente, el síndrome por aplastamiento, que es el que estamos desarrollando en este momento, y las complicaciones por sepsis, que son
muy asociadas precisamente a olvidar el manejo que debe tener el paciente de estas heridas. Esto genera muerte tardía, descompensaciones y no mejoría de las otras patologías que se estén manejando de forma concomitante por cosas tan básicas como no lavar, como no desbridar, como no desinfectar unas heridas, como no suturar unas heridas, en lo que el especialista llega a hacer el abordaje. Trauma torácico y respiratorio, recordamos la semana pasada que se hizo la charla sobre trauma de tórax potencialmente mortal, vemos aquellas que efectivamente son las más frecuentes y recordar aquellos scores como el TTSS y la definición de Berlín del SDRA, que nos debe obligar de forma temprana a tomar medidas de ventilación protectora, porque una cosa es intubar a un paciente, otra cosa es iniciar medidas de ventilación protectora para asegurar un buen desenlace en pacientes con alto riesgo de SDRA o que ya estén presentando un SDRA concomitante. Todas las alteraciones cardiovasculares, principalmente debidas a los trastornos del potasio o a la hipocalcemia, la cual es muy rara que genere estas alteraciones de la conducción exclusivamente, normalmente se debe a los trastornos del potasio, la cardiopatía acidótica que presentan los pacientes, la cardiopatía debida a isquemia por la hipovolemia y todas las derivadas de esta, y también por la tormenta catecolaminérgica por estrés orgánico que están presentando. Neurológicos, claramente asociado a todo lo que sea trauma cráneoencefálico, a todo lo que sea trauma raquimedular, sabiendo que estos son responsables de una gran cantidad de muertes y complicaciones a nivel hematológico, las complicaciones derivadas de una CID por un politrauma y un CIRS postraumático, y también siempre tener en cuenta las altas demandas de transfusiones que van a tener estos pacientes, lo cual también se asocia a un adecuado manejo de las heridas, tanto a nivel prehospitalario como a nivel hospitalario. ¿Por qué? Porque la sangre no la venden en las droguerías precisamente y no es muy fácil de extraer ni de hacer lo que hacen en las películas que conectan al familiar al paciente y se hace la transfusión así de paciente a paciente por una mera jeringa. No se puede hacer eso claramente. Entonces esto nos obliga a hacer una atención inmediata de las heridas, controles de sangrado con mucha efectividad, ¿cierto? Esto es un menester transversal de toda la atención que se tiene en los pacientes, porque debe garantizarse que estos hemoderivados, estas reanimaciones hemostáticas se van a hacer en aquellos pacientes que lo requieren por severidad inmediata. No es que los demás no lo requieran, pero en muchos se puede llegar a prevenir. A nivel infeccioso, pues todas las infecciones polimicrobianas en las heridas que pueden llegar a derivar en bacteriemias, en sepsis de origen de tejidos blandos o bacteriemias muchas veces derivadas inclusive del mismo acceso vascular por pacientes que llevan mucho tiempo bajo los escombros, que están en una reacción sistémica inflamatoria muy severa y que están haciendo una toxemia tanto de carácter muscular por isquemia reperfusión como una toxemia derivada de la hipoperfusión e isquemia intestinal por la redistribución de líquidos. Y nunca está de más mencionar siempre el impacto en la salud mental que tiene esto de los pacientes, tanto a nivel hiperagudo como agudo, como a mediano y largo plazo. También se va a lidiar con pacientes y con familiares que estén teniendo de forma concomitante crisis de ansiedad, ataques de pánico, episodios disociativos severos, o que puede que tal vez no presenten lesión orgánica severa, que no estén presentando lesión orgánica inmediata, pero que sí estén presentando uno derivado de salud mental que nos obliga también a hacer un enfoque, porque ellos de igual forma van a llegar a un tercero, a un segundo nivel donde se tiene que hacer una adecuada contención y un manejo farmacológico en muchos casos, en una situación donde pues, los medicamentos son un recurso que también debe ahorrarse o que debe administrarse muy bien. Entonces, siempre investigar y tratar las infecciones de manera temprana y apropiada, retirar los catéteres intravasculares lo antes posible o evitar canalizar pacientes que definitivamente no lo requieren, y diferenciar todo tipo de neuropatía periférica, sea por un síndrome compartimental o por una lesión medular, recordando que toda lesión medular, es decir, un trauma raquimedular asociado a un trauma de tórax o con una lesión torácica potencialmente mortal, en estos casos neumotórax o hemotórax de relevancia, siempre debe priorizarse su atención, es decir, anticiparnos por el alto riesgo de parada ventilatoria que tienen ellos precisamente por su disfunción autonómica y por su denervación. Y pues en nuestro medio es un poco más complejo la parte de asegurar el apoyo psicológico, el acompañamiento familiar, el control de la ideación suicida, pues siempre es lo ideal, pero pues en nuestro medio claramente va a ser un poco más complejo.
Listo, ya sabemos cómo se realiza el abordaje institucional, ahora sigue la gestión interinstitucional y es que, pues para evitar caer en una catástrofe renal ya sabemos todas las medidas que debemos tomar, con el tiempo que debemos respetar y con las reglas y las justificaciones que lo sustentan y con los controles paraclínicos ideales, pero es inevitable en muchos casos que se llegue a caer en estos escenarios, por algo se llama catástrofe. Entonces todo el personal de diálisis local e idealmente nacional debe redistribuirse, pues esto puede sonar onírico, pero lo ideal es que se haga una redistribución de estas mismas unidades que no sean funcionales, es decir, que no estén con requerimiento inmediato hacia aquellas que sí según sea necesario. Básicamente implica una acción de carácter político, de gestión interdepartamental y nacional que asegure, sea redistribuir pacientes o sea redistribuir recursos de unidades renales para aquellos lugares que lo están necesitando de forma inmediata, porque estos pacientes que llegan al requerimiento de diálisis derivado de un síndrome por aplastamiento, es decir, de una rhabdomiólisis en su versión más severa, si no lo reciben de forma inmediata, fallecen sí o sí. En general, todo paciente que necesita diálisis, en realidad, si no se le dan, fallece sí o sí, pero en estos la mortalidad es extremadamente alta, es por el retraso. Por cada hora de retraso en estos aumenta la mortalidad de una forma muy, muy marcada, entonces hay que priorizar la reubicación de los pacientes en diálisis crónica con anticipación. No necesito que un paciente de esto se descompense para saber que hay que garantizarla, porque fuera de que ya la necesita, pues tiene una patología, una condición que va a hacer que se agrave y pueda que lo requiera, sea con mayor premura o con un aumento, con mayor celeridad, perdón. Entonces estos son los primeros que deben derivarse a regiones donde sí tengan la capacidad de asegurarles esta terapia. Ahora, ya vimos lo que es la lesión por aplastamiento, ya vimos el síndrome por aplastamiento, ya vimos aquí en la mitad lo que es la lesión por isquemia reperfusión, y en todo este punto medio también nos podemos saltar hacia lo que es el famoso síndrome compartimental, es decir, de la parte de isquemia reperfusión hay dos caminitos, o al síndrome por aplastamiento o al síndrome compartimental, o a ambos en realidad, y el síndrome compartimental también podemos saltar a lo que es el síndrome por aplastamiento. Y entramos en la vigilancia de este. ¿Qué ocurre? El diagnóstico en realidad es bastante complejo, entre comillas, por muy fácil que parezca. Esta revisión sistemática lo que hizo fue valorar de forma retrospectiva aquellos signos clínicos que tenían una mayor capacidad diagnóstica, puesto que no hay un paraclínico, no hay un estudio imagenológico, ni siquiera hay estudios invasivos que se puedan considerar un estándar de oro para realizar un diagnóstico rápido o verdaderamente certero de lo que es un síndrome compartimental. Por ende, ellos definieron como estándar de oro estos signos clínicos: un dolor desproporcionado proximal a la lesión, dolor al estiramiento pasivo, debilidad muscular, hipoestesia y tensión, y definieron estos como signos asociados: parestesia, piquilotermia, paresias, hinchazón, cambios en la coloración de la piel y debilidad del extensor largo del dedo gordo. Pues así lo definían ellos literalmente, pero se refieren al primer dedo del pie. Y todos estos del estándar de oro tienen un valor predictivo positivo de entre el 11 y el 15%, según algunos autores, debido a que son claramente muy subjetivos al momento de valorarlos y no son exclusivos ni siquiera de un síndrome compartimental agudo. Entonces dejan bastante que desear, y por eso aquí vemos el rendimiento de todos estos hallazgos. Los signos clínicos tienen una probabilidad diagnóstica del 22% y el monitoreo de la presión intracompartimental del 29%. Si se hace un abordaje combinado del 69%, que de igual forma nos deja mucho que desear, y en nuestro medio pues realizar un monitoreo intracompartimental pues es muy difícil, es muy poco frecuente, por no decir casi nunca. Entonces este problema clínico se asocia bastante a un retraso, sobre todo si tenemos un paciente intubado, un paciente altamente sedado, un paciente que llega inconsciente, y complica el seguimiento junto con el manejo que debe hacerse. ¿Qué ocurre? Pues sea como sea, el rendimiento diagnóstico de los mismos es dependiente del seguimiento que se le vaya a dar. Ellos nos definen unas metas del monitoreo invasivo, que es un delta de presión intracompartimental mayor a 30 milímetros de mercurio, que es dependiente de la presión arterial diastólica, es decir, mayor presión arterial diastólica nos asegura que este paciente pueda llegar a mantener una perfusión
intracompartimental, pero eso es difícil en un paciente que está teniendo pues una reanimación hemostática, es un paciente que está choqueado, es un paciente en quien en realidad es difícil garantizar estas metas que de entrada ni siquiera contamos con los monitoreos invasivos como para decir que podemos garantizar llegar a esto. Por ende, es bastante importante hacer una valoración con un examen físico seriado de máximo cada 30 minutos. Es decir, lo ideal es hacerlo cada 20, inclusive cada 15 en los pacientes que se encuentren en alto riesgo de un síndrome compartimental. Por eso la extremidad debe estar a nivel del corazón, no por encima, porque esto aumenta la presión hidrostática de la perfusión arterial, no por debajo del corazón, porque esto disminuye el retorno venoso. Exponer la extremidad en su totalidad y hacer un seguimiento clínico, pues, como es difícil hacerlo cada 20 o cada 15 por la alta demanda que se va a presentar en un servicio de urgencias, máximo cada 30 minutos con la descripción de todos los signos clínicos en el gold estándar mencionado previamente, sabiendo que el más sensible de todos estos signos clínicos es el dolor a la extensión pasiva de la extremidad y el dolor desproporcionado a la palpación proximal. La valoración especializada es prioritaria, ¿pero por qué? Porque la verdadera pauta de manejo quirúrgico depende única y exclusivamente de ellos. Debe ser lo antes posible porque tenemos 4 definiciones de lo que es un síndrome compartimental. Un síndrome compartimental en riesgo, un síndrome compartimental en evolución, que es aquel que presenta síntomas pero presenta aún perfusión distal conservada, un síndrome compartimental agudo establecido, que es el que ya tiene síntomas de hipoperfusión distal francos, es decir, una extremidad lívida, una extremidad fría, una extremidad con pérdida de llenado capilar, una extremidad con un dolor severo, inclusive aunque no haya palpación, inclusive aunque no haya movilización pasiva, y un síndrome compartimental tardío o un síndrome compartimental con necrosis, que es aquel con pérdida total de la sensibilidad, es aquel que se presenta ya sin dolor a la palpación, es aquel que se presenta con síntomas sistémicos por complicaciones derivadas de estatoxemia. Entonces, pues, lo ideal es que sea lo antes posible, que ellos le hagan un seguimiento según su criterio, pero como mínimo, pues en las primeras 24 horas debe tener sus respectivos seguimientos. Estos pacientes todos deben estar vacunados contra el tétano y siempre debe iniciarse el antibiótico de forma inmediata para las heridas de piel y tejidos blandos y más aún si son fracturas abiertas, porque estos impactan bastante respecto al desarrollo de lo que es la sepsis, lo que es la pérdida de extremidad y a la idoneidad de todas las medidas internas de lo que es un procedimiento quirúrgico, sea para reducción de fractura, sea para desbridamiento de heridas. Bueno, sobre el manejo del dolor, claramente tenemos que manejar el dolor en estos pacientes. ¿Qué nos dice esta guía de práctica clínica del 2025 de la Academia Americana de Cirugía Ortopédica? No analgesia neuroaxial, a menos de que tenga una valoración multidisciplinaria que determine que efectivamente es candidato a un bloqueo. Modular el uso de narcóticos. ¿Por qué? Pues porque la alteración del estado de conciencia primero en un paciente que ya está politraumatizado y muy probablemente con trauma craneoencefálico, pues no va a ser la mejor opción, y aparte de todo porque se supone que puede interrumpir una correcta evolución de un síndrome compartimental. Aumentar el seguimiento clínico, pues el lapso que nos refieren es este, y no recomiendan puntualmente ningún esquema, refieren a analgesia multimodal, y aquí es donde nosotros pensamos, venga, vamos a estar en una situación de desastre en pacientes politraumatizados, la mayoría con traumas craneoencefálicos, con alteración del estado de conciencia, patología pulmonar, intubados, que obviamente la gran mayoría van a requerir opioides, entonces me voy a gastar todos los recursos, o aparte de todo, en muchos no podré llegar a usar tan siquiera opioides por todo lo descrito. Entonces, como nosotros sabemos muy bien, no vamos a dejar a nadie aguantando dolor. Sabemos es que tenemos que hacer una modulación muy precisa y una modulación muy adecuada en cuanto a su intensidad. ¿Por qué? Porque la evolución del dolor, a pesar del manejo analgésico, es uno de los principales determinantes de la evolución de un síndrome compartimental. Por ende, no podemos acabar sedando un paciente. Tenemos que dar una adecuada analgesia, pero si continúa evolucionando el dolor, en realidad es muy diciente de que este paciente está estableciendo un síndrome compartimental. Entonces, tenemos este estudio que nos habla sobre las dosis bajas de ketamina
ketamina versus morfina en pacientes en el servicio de urgencias y nos demuestra que tienen un rendimiento muy similar en cuanto a la modulación del dolor, especificando que la ketamina pues en realidad tiene menor requerimiento de dosis de rescate, pero muestra igual seguridad con unas dosis descritas de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo, que son las dosis subdisociativas, nunca pasando, idealmente no llegando a 0.3, pero nunca subiendo de 0.3, porque ya llega a unas manifestaciones neuropsiquiátricas como una disforia, una inquietud motora muy importantes. Y si subimos dosis a partir de ahí, pues en realidad ya llegamos a una sedación de un paciente no requerida, sin cambios en lo que son las reacciones adversas. Entonces la ketamina en dosis bajas, ya dije, la dosis de la morfina posee una eficacia analgésica similar dentro de los primeros 60 minutos, con mucha seguridad, es decir, comparable, pero sabiendo que la ketamina va a requerir muchas menores dosis de rescate, o se puede realizar un manejo multimodal de ambas en el servicio de urgencias. ¿Soportado en dónde? Soportado en este segundo estudio realizado en el 2023, donde nos muestra que el perfil de seguridad para náusea y vómito es el mismo pues en pacientes con múltiples patologías. La gran mayoría puede estos cuadros deberse a lo que está presentando el paciente de base, sin eventos severos. En realidad la ketamina ayuda a prevenir lo que es la hipoxia y la hipotensión no especificada, pero siempre con el control de esta dosis, tomando esta como la que no debemos cruzar. Entonces genera una reducción modesta del dolor, pero muy equiparable a la morfina, en algunos casos un poco óptima, pero no fue estadísticamente significativo, con menor requerimiento de opioides y un ahorrador de opioides bastante clave, porque hay algunos pacientes que sí lo pueden necesitar de forma invariable y que solo se van a beneficiar de un efecto mayor a largo plazo, y nos muestra que para el servicio de urgencias es una de las mejores alternativas a las cuales en realidad debemos perderle el miedo y de las cuales debemos empezar a institucionalizar, porque no podemos dejar a nadie con dolor y porque en realidad porque vamos a tener que administrar los recursos de una muy buena forma. Entonces, en cuanto a las conclusiones, primero va el que ayuda. Uno no ayuda si no se ayuda a uno mismo. Toda catástrofe masiva implica un manejo masivo. Es un impacto muy grande en lo que es la salud física, la salud mental y todo lo que es la salud social en general. El inicio del manejo no espera extracción. Como ya vimos, el manejo puede ir incluso desde antes de la extracción o de forma simultánea, y las repercusiones sistémicas de la patología localizada no dan espera y pueden presentarse en cualquier momento. Entonces, como reza el adagio popular, nada se acaba hasta que termina, y por eso esta es la frase que caracteriza la charla de hoy, de una película bastante buena, que es la frase con la que termina, haciendo referencia a uno de los autores modernos de novela más reconocidos, y dice que Ernest Hemingway escribió alguna vez: el mundo es un buen lugar y vale la pena luchar por él. Estoy de acuerdo con la segunda parte, y por eso mismo infinitos agradecimientos a este docente y este guía que hemos tenido por la gran ayuda que dio en esta situación de desastre, y por la gran ayuda académica que nos da a nosotros, por demostrarnos que como mínimo efectivamente debemos estar de acuerdo con la segunda parte. Y finalmente, invitarlos a todos hacia nuestra Congreso Nacional de Residentes de Urgencias. Eso es todo. Quedo atento a la discusión.